Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Los saludo en este amanecer. Hoy es martes 19 de marzo desde Blue Radio, con el debate alrededor de la constituyente que propone el presidente Gustavo Petro, que ya va en ruido de sables y en reclamos sobre golpes a la democracia y golpe a las instituciones. El principal de esos reclamos corre por cuenta del método que quiere utilizar el presidente Petro para esa asamblea constituyente, es decir, no solo el susto por el cambio constitucional o por el fantasma de la reelección, sino por el método del presidente Petro, que es recurrir a cabildos populares o asambleas populares o cabildos abiertos y no al Congreso de Colombia para convocar a esa constituyente. Se lo plantea el presidente del Congreso, Iván Name, que en un tono muy airado, caliente, le dice al gobierno que lleve la ley de convocatoria a la constituyente al Congreso y que no se invente, lo cito entre comillas, que no se invente caminos que no van a aceptarle. Le recuerda al presidente Petro que las armas de las fuerzas militares son de la nación por si acaso están pensando en ruido de sables. Un debate que ha tomado este curso. Le responde de inmediato el presidente Petro, que llegó anoche a Montería, está en desarrollo de ese gobierno con el pueblo, había estado antes en el Urabá antioqueño, diciendo que la constituyente será liderada por cabildos populares, que el poder del pueblo es el constituyente y que nadie ha pensado en ruido de sables. Y mientras que él sea presidente, las armas no le apuntarán ni al pueblo ni al Congreso. Y lanza el presidente diciendo, él es el comandante en jefe de las armas de la nación. Bienvenidos, ya les voy a contar de este inmenso debate que ha armado el presidente Gustavo Petro, que entre otras cosas tiene la tesis de que su constituyente no es para reformar la Constitución del 91. Hablando de política, el presidente dice, y es cierto, que este año, este 2024, va a determinar si este gobierno fracasó o triunfó. Esta frase puede ser la explicación de por qué parece jugársela políticamente con el tema de la constituyente. Ya vamos a hablarles de eso, de lo que dijo el presidente Petro, de su encontronazo literal con el gobernador de Antioquia, de lo que dijo en Urabá, hablándole al Clan del Golfo y de lo que dijo en el departamento de Córdoba, desde donde va a actuar esta mañana, después para Sincelejo, va a estar en el sur del departamento de Bolívar. Esta madrugada, el Clan del Golfo emite un comunicado aceptando la invitación del presidente Petro a una negociación o para un sometimiento a la justicia. Se queja el Clan del Golfo de que el presidente les cambió el nombre. Ellos prefieren llamarse Autodefensas Gaitanistas. Hablando allí, desde el Golfo de Urabá, el presidente Petro reveló que ya habló con ese grupo, de ese grupo con la nueva fiscal Luz Adriana Camargo, y que el balón está del lado del clan. Por eso la respuesta, ya les voy a contar del comunicado de esta mañana, diciendo sí, estamos dispuestos a dialogar con el gobierno. Este grupo, la verdad, que no tiene absolutamente nada de político, que es un grupo dedicado puramente al narcotráfico. Las fuerzas militares amanecen en acuartelamiento de primer grado por orden de su comandante, el general Giraldo, ante posibles reacciones, retaliaciones y un plan pistola que se ve venir de los disidentes de las FARC, a quienes el gobierno a partir de mañana vuelve a perseguir porque se acabó el cese al fuego en Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en donde estos disidentes, los de Iván Mordisco, siguen atacando. Esas disidencias de las FARC atacaron anoche con ráfagas de fusil la caravana, el velorio, en donde le rendían homenaje a una lideresa de los indígenas, doña Carmenina Yulé, a quien ellos, Clan del Golfo, habían asesinado el domingo. Este nuevo ataque ocurrió en Toribío, según denuncian anoche tarde estas asociaciones de indígenas. El ministro Velázquez, el ministro de la Defensa, dice que el ataque al carro fúnebre y a los indígenas muestran el desprecio y el desespero de estos disidentes, y tiene razón. Hablando de bandidos, les voy a contar la novedad, el gran anuncio del presidente Gustavo Petro, que quiere llevar a Salvatore Mancuso a la Casa de Nariño. Mancuso, que terminaría convertido no solo en disidente, en gestor de paz, en gestor de paz, graduado así por el presidente Petro, sino que el presidente Petro dice, quiere llevarlo a la oficina para que él cierre el periodo de violencia y cuente la verdad de quienes motivaron el asesinato de campesinos, el desplazamiento y el robo de tierras. Es decir, quien era antes el enemigo de Petro, ahora será su huésped en la Casa de Nariño, porque ambos parecen tener un enemigo común.
A propósito de Mancuso, su libertad quedó en manos de la JEP y no de un Tribunal de Justicia y Paz. La JEP aceptó que Mancuso sea tratado en su jurisdicción. Les voy a contar en segundos también la última del alcalde Carlos Fernando Galán, que definitivamente le cierra la puerta a cualquier posibilidad de cambiar el diseño, la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, que había sido el tema, la obsesión del presidente Petro. La última, en una alocución del domingo en la noche, hablando en vivo por televisión, le responde de la misma manera anoche el alcalde Carlos Fernando Galán, diciendo que el presidente Petro no va a ser satisfecho aquí, y diciéndole, utilizando una frase de su padre, el ex candidato presidencial Luis Carlos Galán, diciendo que no habrá cambio en esa primera línea del metro de Bogotá, que es jurídicamente imposible y técnicamente inviable, que su alcaldía hará cumplir el mandato constitucional y va a cumplir el contrato alrededor de la primera línea del metro de Bogotá. Vamos a contarles así pues novedades, noticias esta mañana. Hoy es 19 de marzo, es el día de San José, por eso el próximo lunes es festivo. En el comienzo de la Semana Santa, por ser el día de San José, se celebra hoy también el Día del Hombre. El director de la Unidad de Gestión de Riesgo encontró otro asomo de corrupción, un contrato firmado por su antecesor Olmedo López para comprar 20 carros de bomberos. Iba a pagar 31.000 millones de pesos, casi 1.500 millones de pesos, a la misma firma de los carrotanques de La Guajira, que se llama Impoamericana Roger SAS, la misma que estaba pagando coimas a los señores directivos de la Unidad de Gestión de Riesgo. Tenemos historias de Colombia y el mundo para acompañarlos esta mañana. Bienvenidos. Un gusto saludarlos. La temperatura en Bogotá ya amaneció, es de 10 grados centígrados. Aquí está el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Quiero que esta frase la fijen claramente todos. Las armas de nuestras fuerzas son de la nación, no de un gobierno. Por si acaso están pensando en el ruido de los sables. De esta manera reaccionó el presidente del Congreso ante la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente que hizo el presidente Gustavo Petro. El pronunciamiento lo realizó ante la plenaria del Senado. Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente, como es el mandato constitucional. No se invente caminos que no aceptamos. Desde Montería, el presidente Gustavo Petro le respondió a Iván Nami. El presidente del Congreso no tiene por qué temer a las armas de la nación, porque ahora yo soy el comandante en jefe de las armas de la nación. Las armas de la nación no van a apuntar al pueblo nunca, tampoco al Congreso de la República. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en medio de una candente discusión, le respondió a los sectores que critican la propuesta del presidente Petro. Creo que podemos debatir lo central de las tres reformas, que lo otro, como varios de ustedes lo han dicho, a lo mejor ya está en la legislación o se puede resolver de otra manera o se podrá resolver en otras leyes. Intensas reacciones en el Senado de la República por cuenta de las duras declaraciones del presidente del Congreso, Iván Name, en respuesta a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El senador verde Inti Asprilla. De ninguna manera, leyendo el artículo 43 de la ley quinta, usted puede hablar a nombre mío y usted, presidente Name, no puede hablar a nombre del pacto histórico y de los sectores alternativos de este país. El senador por Cambio Radical, David Luna. A mí me gusta lo que me es útil y quiero cambiar lo que me incomoda. No, presidente, de eso no se trata la democracia. La democracia, presidente Petro, se trata de aceptar las reglas de juego. Desde Urabá, el presidente Gustavo Petro anunció una inversión de 120.000 millones de pesos para la aplicación de reforma a la salud a través de centros de atención prioritarios en la región. Los puestos de salud, que es lo que nosotros llamamos CAP, yo creo que nos inventamos nombres y la gente por eso no nos entiende. Entonces, por inventarnos la palabra CAPS, pues la gente ya no sabe. Puestos de salud que cubra todo el territorio. La senadora de la Comisión Séptima, Berenice Bedoya. No vemos cuál es la concertación que propone el gobierno cuando convocan a un desayuno, no a todos los 14 integrantes de la Comisión Séptima, sino a quienes ellos consideran menos críticos. Ese desayuno se descartó desde el mismo momento en que fuimos expuestos como traidores del pueblo.
Se conoció el piloto con el que el gobierno busca que las EPS no manejen los dineros de la salud. Se trata de una herramienta de la Superintendencia Financiera, que es un espacio para hacer pruebas y definir si las EPS, que ya mostraron su voluntad al gobierno para ser gestoras, pueden dejar de manejar recursos. Así lo reveló el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez. Y estas EPS pues nos han manifestado que les cayó como un baldado de agua fría la ponencia negativa. Entonces ahí esta angustia que se tiene no solamente de los pacientes, como ustedes lo están planteando, no solamente del gobierno, sino de las propias EPS, que incluso varias se nos han acercado para ver cómo adelantamos en esta caparazón normativa que tenemos su tránsito a ser gestoras de salud y vida. Sigue la crisis en el Cauca. Integrantes del Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC hostigaron nuevamente a los indígenas, esta vez a la caravana que llevaba el cuerpo de la mayora Carmelina Yulé hacia Toribío, a la misma que asesinaron este fin de semana, hecho que hizo suspender el cese al fuego, pues no es el único incumplimiento. Sobre esto habla Camilo González Pozo, jefe de la delegación del gobierno, en esa conversación. Tenemos por lo menos unas 120 infracciones al cese al fuego en lo que va de este año, pero efectivamente el 75% y creo que más de esas infracciones han sido en el Cauca. Y ante esto, el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, anunció un acuartelamiento de primer grado en las instalaciones de Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Nuestra misión es proteger a la población civil y mantener la seguridad en medio de estos desafíos, pero debemos de estar preparados para enfrentar un escenario de incremento en nuestras operaciones militares y enfrentamientos con estos grupos insurgentes. El vocero de la Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Leonardo Escué. De ahora en adelante han dado la orden de retomar un plan pistola en contra de las autoridades indígenas, en contra de la Guardia Indígena, en contra de todo lo que signifique proceso organizativo indígena. Pero sigue los reclamos de otras regiones. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Con todo respeto le pido al señor presidente considerar el cese al fuego aquí también, en regiones como la del nordeste de Antioquia. Y la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz. Nos hubiera gustado, por supuesto, que el Tolima hubiera quedado también en ese decreto. Gustavo Petro mostró de nuevo su disposición para negociar con el Clan del Golfo. Desde Apartado, el mandatario dijo, sin embargo, que es el Clan del Golfo quien debe decidir y aclaró que en cualquier caso de la negociación debe hacerse con la Fiscalía. Entonces yo pongo unas condiciones dadas la experiencia, porque al perro no lo... Eso. Primero tienen que pensar antes que sentarse con el gobierno. Yo no digo que no. Y hace pocos minutos, con un comunicado, el Clan del Golfo aceptó la invitación del presidente Gustavo Petro. De cierta forma voy a invitar, si se puede, a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Aunque la JEP ya había negado varias veces el ingreso de algunos paramilitares, esta vez decidieron aceptar de manera integral a Salvatore Mancuso. Esto quiere decir que todos los procesos en su contra, desde 1989 hasta 2004, pasarán a la JEP. El magistrado Rodolfo Arango. Pueden seguir investigándose esa infinidad de hechos por justicia y paz, pero hasta llegado un determinado momento que lo fijó la Corte Constitucional en sus decisiones. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó la propuesta del presidente Petro de hacer un tramo de la primera línea del metro subterráneo. Frente al metro, ni un paso atrás. La modificación que propone el presidente es jurídicamente imposible y técnicamente inviable. Jurídicamente no es posible cambiar un contrato como lo plantea el presidente. Existe un contrato firmado y en ejecución. Y nosotros somos respetuosos de la ley, de las instituciones y de la Constitución. Y vamos a cumplir el contrato. Falta poco para finalizar el rescate de los parapentistas accidentados en la Sierra Nevada de Santa Marta. Todo está listo para que en minutos el helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea salga hasta el punto de encuentro ubicado a 13.000 pies de altura para rescatar a los deportistas Julio Bermúdez y Santiago Aparicio. Hacía más de un mes que el presidente Biden y el primer ministro Netanyahu no se ponían al teléfono. La conversación duró 45 minutos. Netanyahu prometió a Biden que más ayuda humanitaria iba a entrar en Gaza y que además iba a enviar una comisión a Washington para estudiar cómo aniquilar a Hamas sin incurrir en una invasión terrestre en Rafah. Así describió Jake Sullivan, el consejero de seguridad de la Casa Blanca. And Israel has not presented us or the world with a plan for how or where they would safely move those civilians. Israel no nos ha presentado ni a nosotros ni al mundo un plan sobre cómo van a trasladar y poner a salvo a los civiles. Millonarios da Colombia que va al grupo E. Se sortearon los grupos de la Copa Libertadores. Millonarios quedó en el grupo E junto a Flamengo, Bolívar y Palestino. Junior da Colombia
Junior, por su parte, quedó en el grupo D junto a la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Universitario y Botafogo. La primera fecha de la fase de grupos del torneo se jugará el 2, 3 y 4 de abril. Estás escuchando Blue Radio. Muchos